Tema, lo que tiene que ver con una situación en torno a parentescos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con situaciones que se han dado. Usted hablaba de temas de abusos, de temas, incluso también ha hablado de asuntos de despojos. Y esto es una situación que pues denuncian pobladores de San Lorenzo Chautzingo, esto en Puebla, donde bueno pues aparece el nombre de Raúl Salinas de Gortari, esto por su hacienda Las Macedonias, donde ellos lo que denuncian es que con diferentes formas lo que está buscando es apropiarse de una zona que le corresponde al ejido y le corresponde, además es una zona federal, lo que mencionan, esta zona del arroyo conocido como el Seco, como el Cipresal. Esta denuncia es que, bueno, en un principio se les trató de convencer mediante diferentes representantes de Raúl Salinas y después ya una manera como de orillarlos, de presionarlos cada vez más para que se dan esto. Lo que también denuncian y lo que destacan es que tiene que ver también con la, pues pareciera complicidad de algunos de los funcionarios municipales, pero también estatales, esto del gobierno de Puebla, cuando también al mismo tiempo sale una representación de la Conagua a decir que en efecto esta zona por la que ellos están pugnando ahora pues es federal y además le corresponde la administración de la Conagua. Preguntarle pues este asunto que pudiera ser una especie de despojo velado, ¿cómo pudiera resolverse, sobre todo cuando estamos hablando de para los propios ejidatarios, de repente pudiera ser pesado el nombre del hermano del expresidente Raúl Salinas y que bueno pues al final pudieran perder la batalla de por sí ya que habían perdido con la adquisición de las Macedonias, donde se perdió muchas de las tradiciones o situaciones o actividades que tenía este poblado, y también pues qué carácter pudiera tomar la Conagua en este sentido y el gobierno estatal. Sí, pues hay que ver cómo está la situación agraria. Vamos a hacer la investigación. Hay un asunto. Primero, los propietarios, presuntos propietarios, cuando hay una controversia con ejidatarios, con comuneros, pues se agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ya hay casos, ya juzgados, vamos a decir, que le dan la razón a ejidatarios o a propietarios privados. Hay que ver si eso ya está como cosa juzgada, si ya está resuelto. Hay veces que ya está como cosa juzgada, pero la posición la tienen los campesinos. O sea, legalmente la Corte resuelve a favor del propietario, pero hay una posición y se inicia un proceso de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario, aunque legalmente es de él, existe una posición y se puede comprar la tierra, el gobierno interviene, pagar una indemnización. Esa es una cuestión. Lo otro es lo del agua. Ahí sí, el derecho del agua es federal. Ahí sí no se puede tener el agua que corresponde a los pueblos. Puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación del convenio, del contrato, de la concesión. Eso hay que verlo también. Y no olvidar algo, hablando del periodo neoliberal, no olvidar algo. Se reformó el artículo 27 de la Constitución en los tiempos de Carlos Salinas
con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado. Y muchos ejidos ya no existen. Y lo más indignante e irónico es de que los ejidatarios más importantes son actualmente latifundistas, como ejidatarios. Se quedaron con las tierras de los ejidos. Estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona. O que una persona tiene de lo que eran tierras ejidales 5, 10,000, 20,000, hasta 50,000 hectáreas. Que pudiera ser el caso porque ha estado comprando parcelas, sería el caso de pasar del hermano incómodo a ejidatario de Puebla. Sí, sí, pero no es el único caso, volvemos a lo mismo, desgraciadamente. Despojaron a los campesinos con la reforma al artículo 27. Entonces, hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer. A mí me apuran mucho los campesinos y me dicen, es que si no lo logramos ahora con usted, ya no lo vamos a lograr. Pero yo también tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios, son grandes problemas nacionales. Entonces, tengo que priorizar, es decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Pues vamos a que los que continúen lo enfrenten, lo resuelvan, porque es mucho, la verdad. Y entiendo también a la gente, porque sienten que es su gobierno, que es un gobierno del pueblo, planteando, pues es ahora. Entonces voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general, pero hay que continuar con el movimiento para que se siga resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Es como el porfiriato, 34 años y llevó una revolución, y cuánto tiempo y sacrificio, el recuperar las tierras, el recuperar el petróleo, el recuperar los ferrocarriles, el recuperar las minas. O sea, esta es una transformación y estamos avanzando, pero hay que darle continuidad, y yo estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia. Y hay cosas que ya no se pueden cambiar. Por ejemplo, ayer estábamos viendo con el recorrido que hicimos lo del abuso
de hacer a un lado a la Comisión Federal de Electricidad y darle preferencia a las empresas eléctricas extranjeras. Dijimos, no vamos a llevar a cabo una reforma constitucional, vamos a buscar un equilibrio que no hay, porque ni siquiera se le da la misma preferencia a la Comisión Federal en relación a la preferencia que tiene Iberdrola. Tiene más garantías Iberdrola que la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, cuando llegamos al gobierno, generaba la Comisión Federal ya 50% de la energía eléctrica, el otro 50% ya los particulares. Y de seguir como iba, al fin del sexenio, iba a desaparecer la Comisión Federal. Entonces les propuse 54% la Comisión Federal, que la necesitamos, es una empresa pública, para no padecer lo que está sucediendo en Europa, donde las empresas particulares no pueden y han aumentado las tarifas eléctricas hasta en más de 5 veces. Aquí no ha sucedido eso. Necesitamos a la Comisión Federal de Electricidad, todos, hasta los empresarios. Bueno, les planteo 54-46. 54 la Comisión Federal de Electricidad, de la generación y del mercado, 46 los particulares. No, quieren todo, porque el plan era destruir, desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, todo el mercado eléctrico para los particulares. Bueno, por eso es la llamada aclaración del gobierno de Estados Unidos sobre la ley eléctrica. ¿Cuánto es el 46% del mercado de México? Es todo el mercado de Argentina. Entonces, ¿qué quieren? ¿No tienen llenadera? No hay injusticias, vamos a buscar la convivencia en armonía del sector público con el sector privado, y esto nos conviene a todos. No, crearon sus tribunales para favorecer a las empresas privadas, jueces a modo, jueces de consigna, para estar protegiendo a las empresas particulares extranjeras del sector eléctrico, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo en el caso de Pemex. Entonces, todo eso sí se va a resolver. Se va a avanzar muchísimo en todo lo que es el sector energético, eso sí, va a quedar prácticamente resuelto. El que no compremos la gasolina en el extranjero, el que se produzca la gasolina en México, vamos a tener capacidad de refinación suficiente, vamos a tener la materia prima, petróleo crudo, sin ningún problema.
Es decir, no vamos a comprar petróleo, tenemos petróleo y se va a procesar todo el petróleo en nuestro país. Y lo mismo en el caso de la industria eléctrica, la vamos a rescatar. Pero hay otras cosas que van a quedar pendientes, pero como yo espero que continúe el movimiento de transformación, se va a seguir avanzando. Y ahora que habla de los pendientes, ya nada más para finalizar, otro asunto